Buenas tardes, profesora. Nosotras somos el equipo número 4, conformado por Estela Fernández Mier, María de los Ángeles Islas Tlazalo, Tania Itzel Martínez Díaz, Denise Martínez Escartín, Alondra Valverde Morales y una servidora, María Fernanda Lorenzo Cruz. Y nosotras el día de hoy le vamos a hablar sobre el tema del marco metodológico. Primero vamos a iniciar con una introducción de lo que esto significa. El marco metodológico es una parte esencial de cualquier investigación, proyecto o estudio, ya que es la estructura conceptual y teórica que va a poder guiar y sustentar el proceso de investigación o trabajo. Básicamente es una parte o una base sólida para la recopilación de datos, el análisis y la interpretación de resultados. El marco metodológico responde a la pregunta para entender un poco más de cómo se lleva a cabo la investigación o el proyecto. Cuando nos estemos preguntando a lo largo de nuestra investigación, ¿cómo voy a lograr mis objetivos? ¿Cómo voy a llevar a cabo la obtención de datos? ¿Cómo voy a llegar a esos datos? Ahí es donde nos volteamos a ver hacia el marco metodológico, ya que define las estrategias, las técnicas, los métodos que se van a utilizar para recopilar, analizar datos, así como también establece los principios teóricos y conceptuales que respaldan estas decisiones metodológicas que vamos a tomar a lo largo de la creación de nuestro marco. ¿Sabía que todo trabajo de investigación, tesis o artículo científico debe llevar un marco metodológico? Pero la pregunta más importante aquí es, ¿qué es exactamente el marco metodológico? Bueno, pues este es un componente crítico de cualquier informe de investigación. Es la parte del escrito donde se van a argumentar los métodos, procedimientos, limitaciones para la posterior recopilación de datos con relación a un tema o problema en específico. Al mismo tiempo, este apartado ocupa un capítulo específico en la estructura de cualquier informe de investigación y se relaciona con otros elementos del proceso. Como estrategia teórica metodológica que es, juega el papel central en la interrelación que vincula las etapas del proceso de investigación. Esto quiere decir que el planteamiento del problema y los objetivos que van a orientar nuestro trabajo van a partir del planteamiento del problema, mientras que la teoría que lo sustente va también a darnos el hincapié de nuestro tema. Entonces, la consistencia interna de la investigación va a depender propiamente del marco metodológico. Este, por lo general, se ubica en la tercera parte o capítulo de nuestro trabajo. Como un pequeño acercamiento de lo que vamos a ver con más detalle, tenemos las características. Hay una serie de elementos que van a estar presentes en todo marco metodológico, que quiere decir que son los aspectos de la estrategia teórico-metodológica. Un esquema que va a sintetizar los elementos que luego mis compañeras le van a explicar más a detalle sería, primero nos vamos a encontrar con la naturaleza o el enfoque de estudio. Tenemos tres tipos de enfoque: enfoque cuantitativo, enfoque cualitativo y enfoque mixto. Posteriormente vamos a recurrir al diseño del estudio y luego, dependiendo de qué investigación tendremos, vamos a encontrar de dos tipos: cuantitativa y cualitativa. Dentro de la cuantitativa vamos a encontrar el diseño de tipo experimental y no experimental, y en la cualitativa el diseño de teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos y diseños de la investigación y acción. Ahora sí, para las características principales, los marcos metodológicos tienen que tener características muy distintivas o propias del mismo. Principalmente en esta sección se debe dar una explicación lo más detallada posible del estudio que vamos a llevar a cabo. Como ya hemos visto con anterioridad, es muy importante en la ciencia que los resultados sean replicables, por lo que se debe dar en nuestro marco los suficientes detalles para que otros científicos puedan repetir sus experimentos para verificar sus hallazgos. Esta información es particularmente importante para otros científicos y más si la investigación va a desarrollar un nuevo método o si se está usando un método innovador de los cuales los anteriores científicos no tengan conocimiento previo. Por otro lado, en la mayoría de casos, hay una variedad de métodos diferentes para dar respuesta al problema de investigación, además de que existen diferentes técnicas y procesos ampliamente aceptados en el campo de estudio, por lo cual en el marco metodológico se deben exponer claramente las razones por las cuales se eligió un procedimiento o una técnica en específico.
Nuestro marco tiene que dejar constancia de que los datos fueron replicados o generados de una manera que consiste en la práctica aceptada de las distintas disciplinas. Además, se debe de tomar en cuenta que el marco metodológico es un texto de género científico, por lo cual su redacción debe ser directa y ordenada. Generalmente se escribe en voz pasiva o tercera persona y para mayor claridad se debe de presentar una gran cantidad de detalles. La información se debe presentar en subsecciones según el tema. El material en cada sección debe organizarse por tema de mayor a menor importancia. Ahora vamos a ver los métodos de investigación. ¿Qué son los métodos de investigación? Estas son herramientas que usamos para la recolección de datos y así de esta forma nos lleve a poder formular también las preguntas centrales y llegar a nuestras propias conclusiones mediante el análisis de información en el campo de estudio. También debemos saber que en la investigación los métodos nos sirven para poder localizar, delimitar el problema planteado y recolectar los datos más importantes y posteriormente pasar a la corroboración o respaldamiento del tema que se está investigando. Dentro de los métodos de investigación existen dos principales, el hipotético y el deductivo, en el cual el deductivo nos habla sobre cómo mediante este se va a trabajar a partir de juicios y obvio sobre el papel deductivo en donde la investigación es doble. Primero se deben encontrar principios desconocidos partiendo desde los conocidos. De este mismo modo se deriva el método deductivo directo e indirecto. En el método hipotético deductivo nos menciona que un investigador propone una hipótesis como una consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos que se están llevando a cabo, al igual que de los principios y de las leyes que está utilizando. En el primer caso, arriba de la hipótesis mediante el procedimiento inductivo y en el segundo caso mediante procedimientos deductivos. Bueno, y ahora vamos a continuar con lo que es la metodología de la investigación. Pero pues recapitulando en las exposiciones anteriores, pues ya vimos que primero pues se tienen que tener la idea clara, después se tienen que formular un marco teórico y en base a este marco teórico ya se hace la metodología de la investigación, que pues realmente no existe una tipología única, pero pues es recomendable estos dos tipos de investigación, la cuantitativa, que pues nos menciona el enfoque al que está inspirado en el positivismo, y la cualitativa, que se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. Pero no solo existen estos dos tipos, sino que también existen la descriptiva o analítica, la experimental u observacional, la exploratoria o explicativa, la investigativa comparativa y la retrospectiva o prospectiva, que básicamente son tipos de metodologías utilizados para hacer el marco metodológico. Y bueno, tenemos lo que son las etapas en el desarrollo de la investigación. Tenemos la etapa de la delimitación del problema de estudio, que como ya habíamos visto antes en las exposiciones anteriores, pues básicamente es definir lo que se va a tratar en nuestro tema y escoger la metodología adecuada al mismo. Las actividades son la revisión de investigaciones anteriores y pues los actores son el investigador y el tutor. En este caso, pues si fuera una tesis o una tesina, pues se utiliza esta delimitación del estudio del problema. Después tenemos lo que es la revisión teórica, que es ubicar el objeto del estudio del marco del conocimiento desarrollado en el área en el cual se va a hacer el marco y consultar las fuentes hemigráficas, bibliográficas y digitales, pues en este caso solo actúa el investigador. También tenemos lo que es la elaboración de instrumento, que básicamente es establecer los criterios organizados de los datos que se necesitan para la investigación, o también definir dónde lo vamos a hacer. Por ejemplo, si vamos a hacer pues no sé, biodiesel o algo así, definir dónde lo vamos a realizar y eso tiene que ir especificado en el marco metodológico. Para esto también podemos hacer elaboración de encuestas, valoración de encuestas y diseño final de la encuesta, que en un momento, o sea, más adelante, les explicaré básicamente cómo es la recopilación de datos de la encuesta. Y pues esto lo hace el investigador o expertos para validar el instrumento. Después ya tenemos la aplicación de este instrumento, que pues es acercarse a la realidad a través de la recolección de datos, que pueden ser encuestas. En este caso, la actividad pues es aplicar la encuesta y quien lo hace es el investigador. Después tenemos el análisis de datos, que pues es básicamente la recopilación de los datos de acuerdo con los resultados para que permitan inferir la situación real de la cuestión.
y pues se aplica un paquete de estadísticas SPSS a los datos obtenidos y también se infieren conclusiones y se redacta el reporte final y pues también lo hace el investigador. Por último, tenemos la redacción de conclusiones y elaboración del informe, pues ya básicamente es plasmar los resultados y ordenarlos en un todo coherente y lógico. También pues esta actividad que es la elaboración y compaginación del informe final y pues también lo hace el investigador. Y bueno, también tenemos los criterios de elaboración del instrumento de investigación, que pues básicamente son los criterios que se deben de seguir, que por ejemplo son los objetivos de la investigación, la selección de dimensiones, la selección de indicadores, la formulación de ítems para cada indicador, la primera versión del instrumento, la validación y la versión final del instrumento. Para todos estos puntos, por lo regular, cuando nosotros vamos a hacer un trabajo de investigación, pues tenemos un maestro que pues, ya es experto en todos estos puntos. Entonces él como que te lo va a revisar y te va a ir dando las pautas para que tú digas, voy sobre este enfoque y en base a eso, ¿qué debemos de hacer? Bueno, pues el marco teórico y su enfoque de investigación, pues como sabemos, es una investigación cualitativa porque esta consiste en un método científico y en la recopilación de datos no numéricos. Pues la información la vamos recopilando a través de entrevistas, encuestas o diversos medios para obtener información. Y pues una entrevista, los tipos de investigación cualitativa pues son las entrevistas, los análisis de discurso, la investigación acción participativa, pero pues primordialmente se utilizan las entrevistas. Y bueno, para la recogida de datos, pues ¿qué datos son necesarios? Es la pregunta que debemos hacernos inicialmente. Y pues son datos personales y profesionales, formación en cuanto a las TICs, formación de las TICs, o sea, la necesidad de la formación, actitud hacia las TICs. Y pues con el instrumento que recogemos la información, pues básicamente es la encuesta. ¿Dónde, cuándo y cómo obtendremos la información? Podemos obtenerla en visitas a los profesores, en reuniones de profesores y bueno, básicamente este es un ejemplo de una recogida de datos. ¿Y quién obtendrá los datos? Pues siempre va a ser el investigador o pues quien se esté encargando de esa área de investigación. Bueno, también tenemos lo de que es la metodología de la investigación cualitativa, que básicamente es la disciplina que se encarga del estudio crítico de los procedimientos y medios aplicados por los seres humanos, que permiten alcanzar y crear el conocimiento en el campo de la investigación científica. Básicamente su palabra nos dice que pues, son cuáles. Entonces, pues esta es la disciplina que se encarga de este estudio de los procedimientos en base a números y gráficas y más hacia este rumbo. Bueno, ahora pasamos con el diseño metodológico. El diseño metodológico es un proceso planificado y estructurado que implica la elección y aplicación de métodos, técnicas y herramientas adecuadas para llevar a cabo un estudio, investigación o proyecto de manera eficiente y rigurosa. Cabe recalcar que este debe describirse de una manera directa y precisa. Además, es aquel que va a definir qué tipo de estudio es el que vamos a realizar y es fundamental para garantizar la validez de la investigación, la calidad y su confiabilidad, además de que si en algún futuro algún otro investigador quiere replicarla o continuarla, también puede hacerla. Bueno, y aquí tenemos básicamente las fases de la investigación, donde la primera fase es la identificación del objeto de estudio partiendo del contexto, qué es lo que estamos buscando. La fase 2, pues es el diseño del instrumento, en dónde lo vamos a hacer y qué vamos a hacer, básicamente diseñar todo lo que vamos a hacer, planificarlo en base a esto. Y después ya es aplicar el instrumento. La fase número 4 sería el análisis e interpretación de los datos, que básicamente ya es cuando ya hiciste la entrevista y ya recopilaste los datos, pues los analizas y los interpretas. Ya después se elabora el diseño de la propuesta y por último se redacta el informe final, que básicamente son las pautas como para seguir una investigación. Pasamos a lo que es la importancia del diseño metodológico. El diseño del marco metodológico es fundamental en cualquier investigación o proyecto. Este nos va a ayudar a definir lo que es la estructura y los métodos que se utilizarán para así poder abordar el problema de investigación, hacer la recopilación de datos, analizar los resultados y sacar las conclusiones. Aquí, como podemos observar, pues hay algunas razones por las cuales el diseño del marco metodológico es muy importante.
Uno, orienta lo que es la investigación. Un marco metodológico bien diseñado va a proporcionar una guía clara sobre cómo se llevará a cabo lo que es nuestra investigación. Ayudará a los investigadores a enfocar sus esfuerzos y recursos en las áreas relevantes del estudio. Dos, asegura lo que es la rigurosidad científica. Un diseño metodológico sólido nos va a garantizar que los datos recopilados sean confiables y válidos. Esto es crucial para la credibilidad de los resultados y las conclusiones de la investigación. Tres, facilita la reproducibilidad. Un marco metodológico bien documentado permite que otros investigadores reproduzcan el estudio. La transparencia en los métodos utilizados es esencial para la validación y la construcción del conocimiento científico. Cuatro, optimiza los recursos. Un diseño metodológico claro y eficiente nos va a ayudar a evitar el desperdicio de recursos, como por ejemplo lo que es el tiempo y el dinero. Permite a los investigadores centrarse en las técnicas y en las herramientas más adecuadas para así poder abordar las preguntas de investigación. 5. Permite la comparación. Un marco metodológico bien definido pues va a facilitar lo que es la comparación entre diferentes estudios. Si los métodos son consistentes, es más fácil evaluar y contrastar los resultados de investigaciones similares. 6. Facilita la interpretación de resultados. Un buen diseño va a proporcionar el contexto necesario para así poder interpretar los resultados. Ayuda a los investigadores a entender por qué tuvieron ciertos resultados y qué implicaciones tienen en el contexto de la investigación. 7. Ayuda en lo que son las tomas de decisiones. Los resultados de una investigación pueden utilizarse para tomar decisiones importantes en diversos campos. Un marco metodológico sólido va a asegurar que estas decisiones estén basadas en datos confiables y análisis adecuados. Y por último tenemos lo que es fomenta la innovación. Un diseño metodológico bien concebido puede abrir nuevas vías para la investigación y fomentar lo que es la innovación al alentar enfoques creativos para poder resolver problemas y responder preguntas de investigación. En resumen, el diseño del marco metodológico es esencial porque va a establecer lo que son las bases para una investigación sólida y confiable, y un enfoque cuidadoso en esta etapa va a garantizar que los resultados obtenidos sean significativos y en muchos casos para la sociedad en general. Tipos de diseño metodológico. Existen varios tipos de diseño metodológico, pero sin embargo nos vamos a enfocar en cuatro, que es el diseño correlacional, el diseño experimental, el diseño cuasi experimental y el diseño descriptivo. En el diseño descriptivo, el investigador planea recopilar datos con el principal objetivo de describir un fenómeno sin necesariamente buscar explicaciones o relaciones causales. Este tipo de diseño se centra en describir con precisión las características, propiedades o comportamientos del objeto de estudio y puede proporcionar una base sólida para investigaciones posteriores, además de ser útil para la recopilación de información detallada. En este tipo de diseño, bueno, este tipo de diseño más que nada se centra en el qué en lugar del por qué del sujeto de investigación. Es decir, que su objetivo es describir la naturaleza de un segmento demográfico sin centrarse en las razones por las que se produce un determinado fenómeno. Entonces, pues el diseño descriptivo más que nada es la creación de preguntas y el análisis de datos que se llevará a cabo sobre el tema. De ahí pasamos al diseño correlacional. Aquí el investigador va a medir dos variables y examina la relación estadística entre ellas sin que ninguna influya en la otra. Este tipo de investigación busca variables que parezcan interactuar entre sí, de modo que cuando una variable cambia, el investigador tendrá la manera clara en que la otra variable va a cambiar. Sin embargo, no busca establecer una causa-efecto para las mismas. La característica distintiva en este tipo de diseño es que ninguna de las variables involucradas es manipuladas. Y aquí van a existir tres tipos de correlación: la positiva, la negativa y sin correlación. En la positiva, cuando una variable va a aumentar, la otra variable estudiada igual va a aumentar. En la negativa, si la variable aumenta, la otra va a disminuir y viceversa. Y en la sin correlación, las variables no están correlacionadas, es decir, que ninguna va a tener que ver en el cambio de la otra variable. De ahí tenemos el diseño experimental,
y este hace referencia a la planificación y estructuración de un experimento, que incluye desde cómo se manipulan las variables hasta cómo se recopilarán y analizarán los datos. En este enfoque, los investigadores manipulan una o más variables independientes, que son los factores, y observan el efecto que tienen en una variable dependiente. Aquí se utiliza el método científico, y entonces se va a establecer ahora sí una causa y efecto entre el grupo de variables que se van a investigar. Y para que dicha investigación se considere exitosa, el investigador debe ser claro que los efectos observados en un experimento se deben a la causa. Y finalmente tenemos el diseño cuasi experimental. Este es parecido al diseño experimental, ya que igual se busca una relación causa y efecto, pero en este caso se trata de medir los efectos de la variable independiente en la variable dependiente, además de que la variable independiente no es manipulada por el investigador. La metodología de este tipo de diseño se caracteriza por ser descriptiva, la cual consiste en observar el comportamiento de los individuos y las diferentes variables sociales y registrar datos cualitativos y cuantitativos. Asimismo, se caracteriza por llevarse a cabo en campo. Este tipo de diseño es una herramienta muy valiosa, ya que nos obtiene una vista general del panorama y luego podemos seguir con un estudio de caso o una investigación cuantitativa para así finalmente centrarnos en las razones de los resultados obtenidos. También tenemos lo que es el alcance de la investigación, que como ya explicó mi compañera, va con el correlacional y el explicativo, y pues básicamente son los niveles de profundización que podrán alcanzar un estudio, demandando cada uno a su vez grados distintos de conocimiento previo a disposición para respaldar la perspectiva y las metas de la investigación. Ahora pasamos con lo que es la población y la muestra. En cualquier tipo de investigación siempre es de suma importancia identificar a qué tipo de población estamos considerando o vamos a investigar. Es por ello que se define a población como la totalidad de sujetos que reúnen las características que los hacen parte del estudio. Entonces, a su vez, también tomamos en cuenta lo que es la muestra y esta se va a definir como un subgrupo de la población del cual se recolectan los datos. La población y la muestra son elementos fundamentales para llevar a cabo la investigación. Por ende, se debe de tener un enfoque cuidadoso en la selección de las mismas, ya que representan un paso crítico en la planeación de cualquier estudio de investigación. La elección adecuada de una muestra representativa es esencial para la validez y la aplicabilidad de los resultados de cualquier diseño metodológico. Una muestra bien seleccionada permite a los investigadores obtener conclusiones válidas, eficientes y generalizables sobre la población de interés. Como siguiente punto a tocar son las variables, ya que estos son elementos sumamente importantes en una investigación, sin importar el proyecto que estemos desarrollando, y más en esta etapa de nuestras vidas en que estamos por iniciar la tesis o algún otro trabajo de investigación, porque las variables, bueno, para empezar, ¿qué son las variables y para qué sirve una variable? Las variables son fundamentales porque se estudian, se observan, se miden y se analizan para comprender un fenómeno o un problema de investigación. Las variables son características o propiedades, también conceptos que pueden variar, cambiar en diferentes situaciones o el diferente contexto en el que se esté desarrollando. Constituyen todo aquello que se mide, la información que se colecta o los datos que se recaban con la finalidad de responder las preguntas que se plantearon en los objetivos. Bueno, en la siguiente diapositiva se mostrarán los tipos de variables en una investigación. El primero es según su operatividad, la relación con otras variables y el tipo de escala de medición. Bueno, para empezar, según su operatividad. Bueno, según su operatividad, la clasificación de los tipos de variables según su operatividad suele aplicarse en las investigaciones académicas
y resulta en extremo conveniente ya que estas permiten asignarles valores numéricos y comenzar a trabajar desde ese valor numérico. Estas se dividen en cualitativas y cuantitativas. Bueno, aquí están algunas diferencias entre las cualitativas y las cuantitativas. Para empezar, las cualitativas no utilizan datos numéricos, proporcionan etiquetas o nombres, proporcionan observaciones y representan una cualidad o atributo que clasifica a cada caso en una de las varias categorías. Y por otro lado, las cuantitativas son valores numéricos y medibles mediante un cálculo. Estas variables se dividen también en variables que consiste solo en puntos aislados y las variables continuas, que son conjunto de todos los valores que van en intervalos. En la siguiente diapositiva tenemos las variables según su relación con otras variables. Estas variables se clasifican también dependiendo de cómo se relacionan en sí. Está la dependiente y la independiente. Como primer punto, la dependiente, pues es una variable inestable y aquella que el investigador pretende medir y es influenciada o modificada por la variable independiente, que la variable independiente es la que el investigador quiere poner a prueba para demostrar una hipótesis y es la que se modifica o manipula sistemáticamente para analizar cómo se mide la variable dependiente. Ahora hablaremos sobre las variables de acuerdo a su nivel de medición. Estas son pues, instrumentos de medida. Se clasifican en 4: nominal, ordinal, de intervalo y de razón o proporción. Estas, a su vez, también se clasifican, como lo mencionó mi compañera, en cualitativas y cuantitativas. Las nominales y ordinales son las cualitativas y las cuantitativas, pues, son las de intervalo y las de razón o proporción. Como primera instancia, hablaremos sobre la escala nominal. Esta es la escala más elemental y la forma más rudimentaria de medir, es decir, es la más imperfecta. Esta no cuenta con ningún atributo. No existe un orden implícito entre una categoría y otra. Por ejemplo, en el caso del sexo, tenemos femenino y masculino. Si nosotros colocamos masculino y femenino, no importa el orden en el que decidamos ponerlas. Caso contrario es la escala ordinal. En esta sí tiene un atributo y es precisamente el orden. En esta es muy importante cómo clasificas o cómo ordenas las categorías dependiendo de su importancia. Por ejemplo, sabemos que en una empresa, en una industria, existen pues cargos, desde el más bajo hasta el más alto. En este caso, sabemos que el gerente de área pues es un cargo, pero arriba también hay un director general y aparte del director general hay otro cargo que es el de vicepresidente y arriba del de vicepresidente pues va el presidente. Estos están ordenados de acuerdo a una escala ordinal, es decir, el orden es el importante. En el caso de la escala de intervalos, tiene intervalos iguales y medibles. Este cuenta con dos atributos, que es el orden y es la distancia. ¿Sabes cuál es la distancia exacta que hay entre una categoría y otra? Por ejemplo, en un trabajo de experimentación, las temperaturas, tú vas a manejar, no sé, menos 10 grados a 20 grados centígrados. Como no tiene un origen real, puedes asumir que cuenta o que tiene valores negativos. Podemos decir que, por ejemplo, menos 10 grados a 20 grados, tú sabes con exactitud cuánta distancia hay entre un intervalo a otro. En el caso de de una escala de razón o proporción, esta tiene intervalos constantes entre valores, además de un origen real. Este sí cuenta con un cero absoluto, es decir, la ausencia total de cantidad de variable. Este tiene tres atributos, que son origen, orden y distancia. Este nivel se define una variable que determina posteriormente el alcance de un análisis con datos. Por ejemplo, hablamos sobre los kilogramos. No existe una persona que pese 0 kilogramos y no existe una persona que sea un cliente si no ha hecho o si no ha realizado ninguna compra, porque entonces ya no sería un cliente. Los pasos para hacer el diseño metodológico de un proyecto de investigación.
Este debe de especificar los métodos, las técnicas y los instrumentos de investigación utilizados para la recolección y análisis de información, como anteriormente lo mencionaban mis compañeras. Los pasos a seguir para hacer este diseño metodológico de un proyecto pues van a depender de distintos factores, principalmente del tipo de investigación y el problema que se va a plantear. Como anteriormente Ángeles y Tania mencionaron, y estamos ya casi por salir y pues algunos tienen que entregar un trabajo escrito, una monografía, etcétera. Por lo tanto, no existe un formato o una estructura universal. ¿Qué es lo que debemos saber para comenzar? Para elaborar un diseño metodológico es necesario tener conocimiento del tema, saber los recursos disponibles y tener en cuenta los siguientes aspectos. Los tipos de datos que se van a requerir. Estos pueden ser primarios, que es obtenidos por el investigador, o secundarios si son tomados de otro investigador. El enfoque y el nivel de investigación. Aquí entra lo que si son datos cuantitativos, cualitativos o mixtos y las razones para la selección del enfoque. Puede ser descriptiva, explicativa, exploratoria, correlacional, experimental, etcétera. El diseño de la investigación pues puede ser experimental, no experimental, cuasi experimental, transversal, longitudinal, etcétera. Es lo de la población y muestra. Aquí incluye lo que es la definición de la población de estudio, el método de muestreo utilizado, las técnicas e instrumentos para la recolección de datos que se van a utilizar, por ejemplo, cuestionarios, entrevistas, pruebas, observaciones, etcétera, y la validación y confiabilidad de los instrumentos si es que aplica, la forma de analizar los datos, las limitaciones de la investigación como séptimo punto, que es el reconocimiento de las limitaciones del estudio. Los resultados, que es la discusión sobre la aplicabilidad de los resultados a poblaciones más amplias. Y por último punto tenemos lo que es la validación del marco metodológico, que aquí tiene que ver lo que es la justificación del por qué el marco metodológico es adecuado para poder abordar la pregunta de investigación. Con estos datos, pues se puede estructurar lo que es el diseño metodológico de tu investigación, pues dependiendo de lo que estés realizando. Finalmente, hemos llegado a la conclusión de que la metodología juega un papel importante. Bueno, esto va dependiendo de de cómo se plantee el camino hacia la respuesta de las preguntas que hayamos hecho en un principio en nuestra investigación. Estas pueden variar significativamente dependiendo de los resultados que obtengamos. Es por esto que el marco metodológico, al igual que el marco conceptual y el marco teórico, son igual de importantes, son esenciales en todo proyecto investigativo. En el marco metodológico, recordemos que se debe detallar los procedimientos, las herramientas que utilizamos, las técnicas que usamos y los mecanismos empleados en dicha investigación. Esto, bueno, el marco metodológico puede variar de una manera u otra porque, pues, dependiendo del tema de investigación en el que se enfoque, pues, el investigador. En el marco teórico, en el marco metodológico, perdón, en resumen, debe detallar el modo en el que la investigación está concebida y posteriormente cómo ha sido ejecutada. Como ya lo mencioné antes, puede variar diferente por el enfoque. Debe dejar en claro cuáles serán los procedimientos investigativos, cuáles serán sus conclusiones y cómo interpretará los resultados obtenidos. Por último, voy a explicar, como había mencionado, el ejemplo del marco metodológico, el cual es sobre una tesis del profesorado de EF y las competencias básicas en la TIC. Este es el capítulo 3, metodología de la investigación, marco metodológico. Como ya habíamos mencionado anteriormente, el marco metodológico generalmente se encuentra ubicado en el capítulo 3 de nuestra tesis o nuestro trabajo de investigación. Empezamos con el punto 4, marco metodológico, en el cual nos va a compartir de qué va a tratar el marco metodológico, los aspectos que se van a encontrar en él y cómo van a orientar el proceso de investigación del estudio desarrollado, en el cual se va a ver cómo los profesores de educación física pueden implementar las TICs. En el punto 4.1 está el diseño de la investigación, donde primero nos comienza narrando que la investigación la hay tanto cuantitativa y cualitativa, nos van informando sobre las definiciones que tienen las mismas y que en este estudio de casos se utiliza la investigación cualitativa. En este diagrama de flujo encontramos los pasos a seguir
que utilizaron para la investigación, donde primero encontramos el analizar el ámbito metodológico y las previstas de investigación, las previas, y sobre el profesorado, que es nuestro tema principal, en que se basó en las necesidades de la formación, la actitud del profesor de educación física, los focos de atención, la recolección de información, elaboración del instrumento, selección de la muestra, aplicación del instrumento, el contexto que fue en el municipio de Torbes, Independencia del estado de Táchira, en Venezuela, las instituciones educativas de educación física y los profesores, y por último, a quién responde y los objetivos. En el 4.2 hablamos sobre el tipo y niveles de estudio, que fue qué tan profundo tuvieron que investigar, de qué manera, para que todos los profesores, que en este caso son el tema de estudio, puedan participar en este. Y nos dice que para esta investigación buscaron comprender la descripción, registros, análisis e interpretación de la naturaleza actual en el enfoque para hacer conclusiones denominantes en base a una persona, grupo o cosa. Otro punto importante que tocaron fue la definición del objeto de estudio, en el cual tenemos que, según este contexto, trata sobre los profesores que se encuentran en el municipio de Torbes e Independencia con relación al uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación por parte del profesorado de educación física. Básicamente nos explican de quién están haciendo este proyecto de investigación. 4.4, operacionalización de las variables, en el cual nos dan los objetivos específicos, las variables, las dimensiones y los indicadores. En el punto 4.5, etapas de la investigación, los pasos que llevaron a cabo, que esto ya igualmente fue explicado en las diapositivas. 4.5.1, etapa del diagnóstico, que fue la parte de población que explicó mi compañera, me parece que Denise o Alondra, de las poblaciones a las que va dirigido este estudio, quiénes vamos a estudiar o de quién nos vamos a fijar para obtener información. La población, podemos ver esta tabla donde nos pusieron de qué municipio, el número de profesores, las horas que elaboran. Posteriormente, las técnicas e instrumentos de recolección de información, que son las estrategias que utilizaron para la recolección de datos. Con esto obtuvimos elementos muy importantes como dónde, cuándo y cómo se obtuvo la información, quién obtuvo los datos, con qué instrumentos se recogió la información, como decían mis compañeras, entrevistas, etcétera, otras formas. Luego llegamos al punto de la recogida de datos, procesar cómo los obtuvimos, qué datos obtuvimos, la validez del instrumento, el instrumento que usamos para recolectar datos y si este, como lo dice bien el tema, el título es válido, el contenido, los criterios, el constructo, esto que igual se explicó anteriormente, la confiabilidad del instrumento de recolección de datos, los rangos, las magnitudes y por último la presentación y análisis de la información y las fases de la investigación que igual se explicaron. Quisimos exponer esto ya que el marco metodológico es una parte muy larga, no había forma de sintetizar el ejemplo y queríamos que fuera claro el cómo se lleva a la vida real o a un proyecto verdadero de investigación este marco metodológico. Y con eso concluiría la participación de mi equipo número 4. Muchas gracias por la atención, profesora.